La ciencia ficción cumple un papel que no es solamente privativo de ella, sino en general de la literatura, ¿no? Es proporcionar un contexto para que podamos juzgar mejor la ciencia y la tecnología. Una literatura que logra extrapolar elementos profundos, elementos políticos y elementos de la sociedad que muchas otras obras literarias no logran hacer, porque al poder ver más allá, al poder crear analogías y crear mundos, hace que esas visiones del mundo de hoy se puedan ver desde otros puntos de vista, desde un punto de vista del distanciamiento y desde un extrañamiento que permite que la ciencia ficción sea un poco más profunda e irónicamente más real que la literatura realista. La literatura de ciencia ficción, sobre todo desde los años 50 y 60 en Colombia, ha generado nuevas apuestas, nuevos nombres, empezando por los clásicos René Rebetés y Antonio Mora Vélez, que hoy en día la crítica los considera los padres de la literatura de ciencia ficción en Colombia, que publican sobre todo sus obras en las décadas del 60, el 70 y el 80. Y después de ellos, pues otra cantidad de autores que le han apostado a escribir en el campo de la ciencia ficción y la fantasía. Actualmente me parece que la ciencia ficción en Latinoamérica está creando unos fuertes lazos de identidad latinoamericana, porque empezaron a narrar ya no solamente las cosas históricas y realistas que se contaban, sino esos otros mundos que estaban por debajo del mundo realista que se estaba contando. Cuentan, por ejemplo, qué ocurre cuando un grupo de extraterrestres llegan a una población perdida de México y qué ocurre cuando el campesino mexicano se enfrenta al alienígena. Aquí en Colombia, por ejemplo, me gustaba mucho un cuento que se publicó en un libro que se llama Contemporáneos del Porvenir, sobre un platillo volador que se estrella en Fontibón. Yo pienso que la ciencia ficción tiene que ver con un tema de darle una explicación a lo inexplicable. Y resulta que en la historia de Colombia hay una infinidad de situaciones que son absolutamente inexplicables. Tiene un potencial enorme para la narración de ciencia ficción y de fantasía. Sigue siendo un nicho pequeño, pero es un nicho pequeño que se está ampliando. Hay mucho interés por la ciencia ficción, no solamente en Colombia, sino colombiana. Acá no ha existido tradicionalmente un público fiel para la ciencia ficción como si ve uno que ocurre en otros países, pero en general el mercado del libro en Colombia se está acomodando. Pues uno mira como hacia lo que está pasando internacionalmente y sí, pues una buena historia tiene un potencial como para ser explotada en diferentes formatos, en diferentes géneros, ¿no? En literatura, en cine, en aplicaciones. Y yo sí pienso que un poco esta industria va para allá, concentrarse en hacer buenas historias e ir encontrando, digamos, los formatos en los que esa misma historia puede llegar a más públicos.